Sí, el título no miente. Ya soy ingeniero. En este vídeo, por fin, quiero hablar un poquito de mi último año de universidad, en el que tuve solamente prácticas y TFG, pero antes vamos a poner un poquito en contexto de cómo habíamos llegado a toda esta situación y cómo afrontaba yo este último año. El año anterior, que ya lo expliqué, mi cuarto año en la carrera, conseguí aprobar todas las asignaturas que me quedaban y tuve algún problemilla con las prácticas que no me las convalidaron, por lo que no pude ponerme a tope con el TFG para defenderlo a final de año. Esto provocó que tuviese que dejar las prácticas porque no me las estaban convalidando y dejar el TFG a medias tampoco porque apenas lo había comenzado, pero dejar el TFG de lado para afrontarlo ya al año siguiente. Bueno, todo eso ya está explicado en otro vídeo, podéis ir a verlo. Entonces afrontábamos este quinto año de universidad solo con prácticas y TFG. Esa era toda la tarea que me quedaba por delante, prácticas y TFG. Lo primero que tenía que hacer este año era elegir prácticas. Como sabéis, en mi universidad sacan una bolsa de prácticas en la que ya son prácticas que todo el papeleo está hecho, es mucho más fácil luego convalidar y pues hacer el convenio y estas cosas. Entonces, si no tiene ninguna preferencia por otras prácticas, pues es una opción muy sencilla. Como siempre, estos procesos son muy largos y yo que tenía pensado empezar las prácticas finales de septiembre, principios de octubre, hasta noviembre no pude comenzarlas. Y aquí llegamos al primer lío de todo el año, que fue propiamente elegir la práctica. Yo hice un orden y la primera que puse fue una práctica que estaba en Getafe, porque la mayoría de prácticas estaban en el norte de Madrid y a mí me pilla eso pues bastante más lejos en transporte público, por lo que la única que era en Getafe la puse la primera. Me daba igual lo que fuese, no tenía preferencias, pues la que esté más cerca. Vale, esa práctica a mí me la dieron. Las prácticas se asignan por nota y a mí pues bueno, me dieron esa porque la bolsa de prácticas del primer cuatri hay menos gente, entonces con menos nota pues te suelen dar la tuya. ¿Qué ocurrió? Que la empresa cometió un error y en vez de publicar esa práctica como curricular, la quería haber publicado como extracurricular. En las extracurriculares no se asignan por nota y sí que tienes pues un proceso de selección como si fuese una práctica o un trabajo normal. Me hicieron la entrevista y pues bueno, pues por cosas de la vida pues cogieron a otra persona, como puede pasar en cualquier cosa. Sin embargo, esa práctica me correspondía a mí porque esa práctica estaba publicada como curricular. ¿Qué ocurrió? Que me vi sin práctica. La práctica 2, 3, 4 que yo había puesto en mi elección ya se la habían dado a otra persona y yo me vi sin práctica porque la que a mí me habían otorgado habían hecho un proceso de selección y habían cogido a otra persona. ¿Qué ocurrió? Hubo que presionar un poco a la empresa para que entendiesen la situación y me diesen una práctica. Me dieron una práctica, pero fue un puesto que crearon pues un poco porque había que crearlo, porque sabían que me tenían que dar práctica, sabían que la habían liado y crearon un puesto totalmente random que no venía a cuento. El puesto era Assistant Manager. ¿Esto qué significa? Que iba a estar con el manager del proyecto X siendo su asistente, es decir, haciendo tonterías, la verdad. Conseguí empezar las prácticas el 6 de noviembre y tras el choque inicial, porque era en la planta de Airbus y todo precioso, un montón de aviones que te vienen, te enseñan, no sé qué, pues hombre, siempre hace ilusión, pero después de la ilusión de la primera o las 2 primeras semanas, me di cuenta de que me iba a tocar trabajo de papelería, estar ahí imprimiendo cosas, recortando pegatinas que literalmente hice y no tuve ningún trabajo que digamos de ingeniero como tal. Lo único que podemos remarcar de este periodo de prácticas es que cuando llevaba 2 semanas salió un puesto en la empresa de ingeniero de sistemas que me ofrecieron al momento porque mucho más fácil alguien que ya conoce un poco la empresa que coger a alguien de fuera para un puesto de ingeniero de sistemas que en ese momento no necesitabas experiencia. Por lo que me ofrecieron, me contaron las condiciones y yo acepté. Necesitaban que me incorporase lo antes posible, pero yo les dije que necesitaba hacer los 3 meses de prácticas, ya no solo para convalidar, sino para tener tiempo para hacer el TFG. Porque cuando pasas de prácticas a trabajo normal, pues pasas de hacer 5 horas al día a hacer jornada completa, por lo que yo veía que el TFG necesitaba tiempo y no podía empezar lo antes posible a trabajar de jornada completa. Esto nos lleva a cómo me fue en el otro punto importante del curso, el TFG. El TFG ya lo había elegido el año pasado y mi idea era continuarlo porque me estaba gustando. No lo había avanzado mucho porque como sabía que no iba a poder defenderlo, pues tampoco me había esforzado muchísimo durante el verano, en concreto de 0 esfuerzo, descanso total. Pero mi idea era renovar la elección y seguir con el TFG con lo poquito que tenía avanzado. El TFG era el diseño conceptual de un helicóptero en el que diseñabas
muy por encima todas las partes de un helicóptero, las dimensionabas y la verdad que me gustó mucho, aprendí bastante. En el comienzo del curso la verdad que avancé muy poco, me costó mucho entrar en rutina porque como las prácticas hasta noviembre no comenzaron, me costó mucho ponerme y en septiembre y octubre apenas avancé. Sin embargo, a la que empezaron las prácticas, después un poco del choque inicial de wow, empiezo a trabajar, sí que conseguí ahí hacerme una rutina buena, empezar a apretar. Tocaba remar mucho porque le quedaba mucho trabajo al TFG y mi idea era defenderlo en marzo, pero sí, como digo, sí que conseguí ponerme las pilas. Mi rutina en ese momento tenía 5 horas de prácticas, entraba a las 8, salía a la 1, normalmente después de la 1 solía ir a entrenar y después toda la tarde se la dedicaba al TFG para ir avanzando poquito a poco, hablando con los tutores, revisando cosas, obteniendo resultados. O sea, todo empezó a avanzar. También muy importante destacar que tengo un amigo que el año anterior hizo el mismo TFG, el diseño conceptual, y pues evidentemente me sirvió mucho de ayuda, tanto para preguntarle como para tener su TFG de referencia. Así que nada, mi idea era terminar el TFG antes de que acabase enero, porque yo había dicho que en febrero podía empezar de jornada completa y sabía que trabajando de jornada completa se me iba a complicar mucho llegar del trabajo y ponerme con el TFG a dedicarle muchas horas, por lo que había que terminarlo sí o sí antes de enero. Si no me equivoco, mandé la revisión final a mis tutores en torno al 20 y algo de enero y nada, ya solo faltaba que me diesen el visto bueno, que me mandasen alguna corrección extra, pero estaba ya todo terminado. Envié el TFG, todo terminado, estaba ya esperando solo fecha de defensa. La defensa fue el 19 de marzo, el Día del Padre, nunca se me va a olvidar. Defendíamos bastantes, éramos 7 o 8 personas y a mí por suerte me tocó el segundo, si no recuerdo mal, que era perfecto porque yo no quería estar toda la mañana ahí viendo cómo el resto de gente defendía con todos los nervios. Tampoco quería ser el primero, o sea, segundo, perfecto. Hice una defensa yo creo que bastante decente, la nota yo creo que también lo reflejó, al final tuve un 9,25, que la nota da un poco igual, es un poco anecdótico, a no ser que tengan matrícula, pero bueno, yo acabé satisfecho, 9,25, ¿para qué más? En ese momento, ese día, fuimos a comer, todos muy contentos, mis prácticas ya estaban convalidadas, mi TFG entregado y defendido, por lo que ya con todas las de la ley era ingeniero aeroespacial, se terminaba el viaje. Aquí llegaría lo que sería mi paso por la universidad. Se acaba la universidad, ahora hay que afrontar nuevos planes, nuevos objetivos, empezar a trabajar según parece. Ha sido una etapa en la que he aprendido mucho, ya no solo a nivel técnico, digamos, sino lo que me he esforzado yo en la carrera no tiene nombre. Es una carrera a la que se le puede llegar a coger el gusto, pero que por lo menos donde yo la he hecho, creo que todo el esfuerzo que tienes que poner para sacar la carrera luego no tiene por qué verse recompensado. Entonces, bueno, balance positivo porque he conseguido aprobarla y es un motivo para estar muy orgulloso, pero es una elección que no digo que no volviera a elegir la misma carrera, sino que le daría una pensada muy gorda a dónde la voy a hacer y si de verdad quiero hacerla. La realidad es que eso, ingeniero aeroespacial, se termina la aventura. Lo que quedaba de año, como digo, seguí trabajando, bueno, empecé a trabajar, mejor dicho, de jornada completa. Estuve hasta agosto más o menos, empecé a plantear la posibilidad de hacer un máster. Me empezó también un poquito la idea de me voy fuera, qué puedo hacer, hago el habilitante, no lo hago, son preguntas que te tienes que hacer cuando terminas la carrera. Al final, como digo, acabé dejando el trabajo porque empecé un máster aquí en Francia, sí, me he venido a Francia, llevo ya todo este año aquí. Ya haré un vídeo más en concreto de todo esto, lo tengo pendiente, tengo que hacer un vídeo explicando por qué me he venido a Francia, por qué la elección de este máster en concreto. Son muchas preguntas que me tuve que hacer en ese momento y que evidentemente conseguí darles una respuesta porque me acabé viniendo. Pero bueno, eso es cosa de otro vídeo, hasta aquí llega este, se acaban los vídeos de cada año de la universidad. Con este vídeo siento que cierro un círculo, que cierro una etapa, así que se abren muchas posibilidades ahora. Nos seguiremos viendo, espero que estos vídeos le puedan ayudar a alguien también, porque sé que la experiencia de otras personas suma cuando tienes que tomar una decisión tan importante como qué estudiar y dónde, pero también este vídeo me viene bien a mí, como digo, para cerrar un círculo y para terminar con la universidad, o al menos con la parte de la carrera, con la parte del grado. Saludos a todos, amigos, chao chao.